Vamos a concluir con la serie de la identidad. Les mostraba hace 2 semanas mi cédula de identidad. Y allí en la cédula de identidad hay algo muy importante, que es la información de dónde tú provienes. En mi cédula de identidad dice venezolano. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Orgullosos de nuestra nación. Alguien dijo que los venezolanos salen de Venezuela, pero Venezuela nunca sale del corazón de un venezolano. Resulta que del lugar donde tú provienes, ese lugar te da identidad. Yo recuerdo que pequeño nosotros vivíamos en Acarigua. Yo nací aquí en Barquisimeto, pero pequeñitos vivíamos. Yo vivía en Acarigua, después volvimos a Barquisimeto. Y yo recuerdo que mi mamá me decía la siguiente frase. Ella me decía: mira, esto es suero. Todos los guaros, tú eres guaro, tú eres barquisimetano, y los barquisimetanos tomamos suero. Y me decía: tu abuelo tomaba suero de esta manera, y me agarraba un vaso y llenaba el vaso de suero y se lo toma tucún, tucún. Yo era así de un poco de mal comer, aunque usted no lo crea. Pero ella me aplicaba esa psicología, ¿no? Entonces yo me tomaba mi vaso de suero porque yo soy guaro, decía. Y mi abuelo se tomaba el suero así, yo me tomaba mi suero. Y recuerdo que a veces agarraba un plato grande y entonces colocaba suero, le colocaba allí arepa, le colocaba queso rallado y unos aguacaticos. Y eso era una mezcla que ella me hacía, y se lo come todo porque usted es guaro. ¿De dónde es usted? Yo soy guaro, me decía. Yo le respondía a ella. Y resulta que muchos venezolanos salen y cuando están allá comienzan a extrañar sus sabores. Imagínense, la arepa se puede conseguir en algunos lugares, pero el suero. Uno que es de aquí de Lara, ¿dónde consigue suero en el exterior? Es capaz, y ya hay algunos barquisimetanos produciendo suero, ¿verdad? Un suerito Fernando Silva. Ahora, bíblicamente, vemos que Dios a muchos hombres, cuando los llamó, los identificó no solamente por su nombre, sino también por su lugar de procedencia. Y uno de los ejemplos clásicos es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se identificó nuestro Señor Jesucristo? Por su nombre y por su lugar de crianza. ¿Cómo se le llamó? Jesús de Nazaret. A pesar de que Jesús nació en Belén de Judea, el lugar de su crianza, el lugar de su formación fue en Nazaret. Y nosotros como hijos de Dios, Dios ciertamente nos hace hijos de Él, nos da una identidad, nos da un nombre. Pero Dios nos coloca en un lugar, diga conmigo, lugar. Él nos coloca en una iglesia, y en esa iglesia Él nos pone para que allí seamos formados, para establecer un vínculo de paternidad. En muchas ocasiones Dios llamó a sus hijos, pero no solamente le dijo el nombre, sino que también le indicó el nombre de su padre, y en algunos casos hasta de su abuelo. Ejemplos clásicos, por ejemplo, Josué. Josué, ¿hijo de quién? Hijo de Nun. Caleb, hijo de Jefone. En muchas oportunidades Dios le habló, por ejemplo, a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Allí me está hablando de paternidad. Y tenemos que entender que cuando Dios nos siembra en un lugar, es porque Él nos quiere dar identidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas de manera errónea dicen: no, yo pertenezco a la iglesia del Señor, pero a mí no me gusta ir a ninguna iglesia porque las iglesias están llenas de hipócritas, de gente imperfecta. Y alguien dijo: ciertamente
las iglesias están llenas de imperfecciones y de gente perfecta. No hay cristiano perfecto, no hay iglesia perfecta. Y esta persona colocó: siempre habrá espacio para un hipócrita más. Porque aquel que dice que no se congrega porque es un hipócrita es el principal hipócrita. Porque está diciendo: oh, yo no me junto con esa chufa porque es que yo soy perfecto. Ese está peor que cualquiera. Entonces, entendiendo que aunque no hay iglesia perfecta, aunque no hay líderes perfectos, aunque no hay personas perfectas, Dios nos coloca en un lugar para darnos ¿qué? Identidad. Tal vez usted está llegando a esta iglesia y está probando, está mirando. Pídele a Dios, si este es tu lugar, que estés siempre en este lugar. Y aún en medio de esa imperfección que vas a encontrar, Dios te va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de esta palabra es que usted pueda identificarse con el lugar donde Dios te ha traído. De que tú puedas amar tu iglesia local. De que tú puedas entender las bendiciones que obtienes a través de la pertenencia, a través de la identidad. Usted es venezolano, usted es un hijo del reino de los cielos, pero quiero que tú entiendas las bendiciones también de pertenecer a nuestra iglesia, a la iglesia, el Dios misericordioso, IDM, más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos acá son IDM, más que vencedores? Amén. Te voy a mostrar por la palabra. Y quiero que vayamos a Números capítulo 32, versos 11 y 12. Versión Reina Valera. Dice la palabra allí: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí vemos que el juramento que Dios le hizo a Abraham lo ratificó en Isaac y lo ratificó en Jacob. Allí hay paternidad. Diga conmigo: paternidad. Diga: ADN espiritual. Está diciendo Dios: el juramento que hice a Abraham, a Isaac y a Jacob se va a cumplir, pero todos los pobladores mayores de 20 años que no creyeron en el Señor en el momento de entrar en la tierra prometida, ellos no van a entrar, porque no tuvieron fe. Sin embargo, dice el Señor: la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces ellos recibirían la herencia, por cuanto se mantuvieron en la voluntad del Señor, y Dios los identifica por su paternidad. Josué, hijo de Nun; Caleb, hijo de Jefone. Uno de los conceptos que tenemos que entender es que el lugar donde Dios te pone lo hace con varios propósitos. Y hoy quiero enseñarles algunos propósitos de lo que Dios tiene cuando uno permanece en un lugar, cuando está bajo el vínculo de la paternidad. Porque entendemos que la paternidad espiritual Dios quiere mostrarla, quiere enseñarla, porque somos hijos de Dios ciertamente, pero Dios quiere establecer un vínculo con un Padre espiritual, el cual te va a dar formación, donde tal vez no es perfecto, donde tal vez tiene errores, donde tal vez es un humano, seguramente un humano, pero a través de esa imperfección Dios te va a dar formación. ¿Cuántos de los que están aquí desean ser formados? Pero muchas veces el orgullo, muchas veces el creerse más que los demás, le impide recibir lo que Dios quiere para él en esa formación. Entonces, si Dios identificó en la Biblia a muchas personas por su nombre, pero además por su paternidad y por su lugar donde ellos fueron formados, es porque esto tiene importancia para Dios y tiene importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque la paternidad nos da un ADN. En estos días me encontré a un muchacho. Bueno, ya no está tan muchacho, pero él estuvo en nuestra iglesia por muchos años.
Y de pronto se molestó por algo, no le gustó que le hicieran una exhortación y se fue. Yo pregunto, ¿cuántos hijos acá su padre lo ha exhortado? Y hasta lo ha regañado. Ahora, ¿usted se va de su familia? Usted sale hablando mal de su papá. Mire, que alguien le hable mal de mi papá. ¿Cuántos de los que están acá tienen papá? Que alguien se atreva a hablar mal de su papá. ¿Cómo se pone usted? Pero muchas veces permitimos en la iglesia que la gente hable mal de nuestro pastor, de nuestro papá espiritual, de nuestro compañero, de nuestro hermano, y eso como que no nos importa. Y resulta que esa persona está tratando de dañar tu imagen, de la imagen de tu padre, para entonces impedir que la formación de Dios continúe en tu vida. Y entonces este muchacho se fue. Y en estos días me lo conseguí. Bueno, le pasaron muchas cosas, se divorció, etcétera, etcétera. Pero en estos días me los conseguí. Me dijo, pastor, ¿sabe que mi nuevo pastor me dio la oportunidad de predicar en la iglesia? Y prediqué. Y resulta que cuando terminé de predicar, el pastor me dijo, te felicito, pero todavía no tienes el ADN de esta casa. Tienes el ADN de tu anterior pastor. Predicas igualito a Miguel Escalona. Yo quiero que toques al que tienes atrás. El ADN no se puede cambiar. Entonces fíjense, número 1, la identidad del lugar te establece una paternidad, y esa paternidad número 1 es para formación. Dios está formando tu carácter en medio de los problemas. Si alguien se va de una iglesia porque tiene problemas con algún hombre, no entró nunca a esa iglesia por causa de Dios. Nadie se puede retirar de una iglesia por causa del hombre, porque estás interrumpiendo tu formación. Yo quiero que toques al que tienes a tu lado y digas, si Dios te está formando acá, en medio de las dificultades, allí Él te está dando formación en tu carácter, para que el día de mañana puedas formar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dios estableció una formación con 12 de sus discípulos, y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y esos discípulos hicieron igual que Jesús, formaron discípulos. Entonces imagínense Timoteo teniendo problemas con Pablo. No, yo me retiro de esta cobertura porque ya no. Yo no estoy diciendo aquí que Dios no puede hacer cambios estratégicos. Nosotros provenimos de otra iglesia, yo vengo de otra iglesia. Pero vine con un propósito, Dios nos llamó. ¿Me estoy explicando? Yo no vine acá, Dios misericordioso, hablando mal de la iglesia donde nací o del pastor que me dio la crianza. Jamás. Cuando una persona sale de una iglesia hablando mal de su pastor, hablando mal de la congregación, es como el dicho popular que dice por allí, el que le pega a su familia, ¿se qué? Se arruina. Entonces se cambien de lugar creyendo que cambiarse de lugar le va a cambiar el carácter. No, todo lo contrario, interrumpen su formación. Y los primeros meses allá es una gloria, una bendición. Pero esa raíz va a salir en cualquier momento. Entonces, número 1, ¿qué nos da la identidad del lugar? Diga conmigo, formación. Yo quiero que toques al que tienes a tu lado y le dices, Dios te ha sembrado en este lugar. Y aquí estás recibiendo formación. Agarra el del otro lado y sacúdelo un poquito y dice, no interrumpas la formación de Dios. Y es que no toda formación es de agrado, dice la palabra. ¿A quién le agrada la disciplina? Usted sabe cuándo, yo como pastor sé cuándo alguien es hijo de esta casa, cuando se pone en disciplina. Porque cuando uno lo pone en disciplina y él soporta la disciplina y se mantiene, ese es un hijo. Algunos se van bravos, sí, y regresan. Entonces, mira, regresaste. Y regresan pidiendo perdón. A esa gente este es hijo de esta casa. ¿Cuántos son hijos de esta casa? A ver, levántame su mano para ver. Lo segundo que te da el permanecer o pertenecer a un lugar, la identidad del lugar, además de la paternidad y la formación, es el propósito. En el Antiguo Testamento sabemos que Israel es el pueblo del Señor. ¿Cuántos lo saben?
Pero Israel tenía o tiene 12 tribus. Mediante esas 12 tribus se establece el orden de Dios. Y ellos están organizados por tribus y por clanes, incluso por subclanes, que son las familias. Dios llamó a Abraham a formar una tierra, una nación, así como Jesús a formar una iglesia. Y dice la palabra que Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob arrebató la bendición de Saúl. Y resulta que Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son conocidos como los 12 patriarcas o los 12 de las tribus de Israel. Ahora esos hijos de Jacob también tuvieron hijos. Y cada uno de esos hijos se conocen como clanes o familias. De esa misma manera la iglesia del Señor está organizada. Usted conoce la iglesia del Señor a nivel mundial. Sí, hay una iglesia, claro. Pero Dios ha establecido tribus, ha establecido iglesias, ha establecido clanes. Para que te dé sentido de pertenencia. Para que ames tu familia, para que ames tu casa. Para que ames a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Y de esa manera y de esa forma el pueblo de Israel recibió propósito. Te lo voy a demostrar. Números capítulo 1, verso 1 al 16. Vamos a saltar algunos versículos. Dice, un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto del Sinaí. El primer día del segundo mes del año le dijo, registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. O sea, por cada tribu iban a escoger a un jefe de un clan. Y a través de ese jefe iban a organizarse para hacer un censo. Y entonces dice, estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Y entonces dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Fíjense cómo la palabra vuelve a confirmar lo que es la paternidad. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, de la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y así van mencionando todas las tribus. Y saltamos y dice entonces, estos son los jefes escogidos de la comunidad. Jefes de sus tribus patriarcales. Cabeza de los clanes de Israel. Aquí vemos en estos versículos cómo el pueblo estaba organizado. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel. De esa misma manera la iglesia está organizada. Digamos que ya no se habla de tribus o de clanes, pero hay congregaciones. Y esas congregaciones nosotros, como en el modelo de Jesús, tenemos grupos, tenemos clanes, tenemos un patriarca, tenemos los líderes, los jefes de los clanes y sus clanes. De esa manera estamos organizados. ¿De qué manera Israel o el pueblo de Israel recibía propósito? Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Pertenecer a la tribu de Leví. Uno de los hijos de Jacob se llamó Leví. Y Dios estableció que todo el que naciese en esa tribu estaba designado para tener el propósito de ser ¿qué? Sacerdote. Más nadie podía ser sacerdote, ni de la tribu de ninguna otra tribu. Solo de la tribu de Leví, ellos eran los sacerdotes. Si alguien nacía dentro de esa tribu, entonces ya listo, estaba marcado sacerdote. Iba a trabajar en el templo, de alguna u otra forma se iba a desempeñar y estaba apartado. Eso le estaba diciendo a todos de la tribu de Leví, ustedes tienen un propósito. Y Dios establecía un orden. De hecho, dice la palabra, no se los voy a buscar porque necesitamos tiempo. Dice la palabra que cuando ellos salieron de Egipto, comenzaron a caminar en el desierto. Dice la palabra que el Señor les estableció un orden por tribu. Una tribu, ellos no salían, vámonos, vamos a caminar.
dice la palabra que estaba una nube, y cuando esa nube se establecía en un lugar, entonces ellos acampaban. Cuando acampaban en orden, una tribu de primero, otra de segundo, otra de tercero, establecían un orden, de acuerdo a la tribu, de acuerdo al clan, de acuerdo a la familia. Tenían un propósito. Cuando salían a la guerra, por ejemplo, o cuando la nube se movía, entonces ellos se movían en orden. Digan conmigo, orden. Digan conmigo, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Entonces cuando ellos salían en orden. Primero esta tribu, de segundo esta tribu. Y eso tenía un propósito, un plan de parte de Dios. Cuando ellos iban a la guerra, Dios les daba indicaciones. Ustedes van a dar estas vueltas, van a ir en este orden. Primero va a ir la tribu esta, el sacerdote, etcétera, etcétera. Dios establecía un orden. Entonces la segunda cosa que te da, el segundo beneficio que te da pertenecer a un lugar, además de la formación del carácter, es que te da propósito. No todas las iglesias, aunque todos tenemos el propósito, por supuesto, de extender el reino de Dios, su ADN es diferente. Yo no sé si usted ha notado que hay iglesias que tienden más tal vez a las misiones, o iglesias que tienden más a la adoración, iglesias que Dios ha dado un ADN diferente. Por ejemplo, Hillsong tiene un ADN ¿de qué? De alabanza y de adoración, y ellos son especialistas en esa rama. Pues déjame decirte algo, nosotros acá como iglesia IDM tenemos un ADN, tenemos un propósito, tenemos una visión, y el pertenecer a esa visión entonces te da a ti una visión para entender hacia dónde vas y qué es lo que Dios quiere hacer contigo como creyente. Además de la formación, entonces, propósito. Muchos dicen, yo soy de la iglesia del Señor, y no quieren pertenecer a ningún lugar, porque no se quieren someter, no quieren ser limados allí en su carácter. Solamente quieren venir, recibir y chao. De hecho, yo prefiero no conocer a nadie. Hay personas que entran y salen y no quieren ningún tipo, no. La visión es que usted se integre a un grupo pequeño, y en ese grupo pequeño usted comienza un entrenamiento de parte de Dios, y Dios desea después usarte con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ganar las almas. Usted entrando y saliendo no encuentra propósito. Cuando usted se va de la iglesia simplemente por cualquier razón, usted está truncando un propósito. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y ya lo dije, no existen familias o iglesias perfectas, pero en esa imperfección Dios te está perfeccionando y dándote propósito. Lo tercero, Número capítulo 33, versos 53 y 54. Mira lo que dice la palabra. Tomen posesión de la tierra. Ya Israel llegó a la posesión. Y le dicen, tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se le ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. ¿Entre quién se iba a hacer la repartición de la tierra o de la herencia? A través de las tribus y a través de los clanes. Entonces, mi amado, pertenecer a una tribu, pertenecer a un clan, pertenecer a una familia, pertenecer a una congregación, te da herencia. Dios reparte mediante la sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy día hay muchos cristianos independientes. No, yo no pertenezco a nadie, yo ando por aquí y para allá, yo no me quiero someter, yo no, el hombre, tú sabes, imperfecto. Todos somos imperfectos. Algunas personas andan por allí buscando iglesia perfecta. No la va a conseguir. Pero si usted cimienta sus raíces en un lugar, en ese lugar vas a recibir
herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando una herencia de parte del Señor? Esa herencia se reparte mediante la organización que Dios ha establecido. Porque mediante esa organización y mediante esa sujeción, usted es bendecido. Ser obediente trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ser obediente, ser perseverante. Vas a tener dificultades ciertamente, pero si usted tiene la convicción de que usted es un hijo de esta casa, o los que me están escuchando por radio o me están mirando por algún lugar, déjame decirte algo: si Dios te colocó en un lugar, mantente en ese lugar a pesar de los inconvenientes, porque Dios lo que está haciendo es tratando con tu carácter, porque te está formando para un propósito y para una herencia grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene algo grande para tu vida. Diga conmigo bien fuerte: el lugar me da formación, me da identidad, me da propósito y me da herencia. Gracias, Señor. Diga conmigo bien fuerte: pertenecer. Eso me da identidad. Ahora, el enemigo te quiere sacar del redil. El enemigo, cuando te ve que está bajo cobertura, porque Dios te llamó desde el principio. Dios viene haciendo un trabajo contigo de seducirte, de atraerte hasta Él. Y cuando te atrae, te lleva a una iglesia, te lleva a una congregación. Y entonces cuando el enemigo te ve allí, ¿cuál es su función? Sacarte de ese lugar. Yo quiero que por un momento miremos la figura que el Señor explicó acerca del buen pastor y las ovejas en un redil. Mientras las ovejas están en el redil, bajo el cuidado del pastor, ningún lobo puede venir a hacerles daño. Ahora, cuando la oveja se retira o se sale del redil, queda expuesta al ataque de un lobo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, y ya con eso estoy terminando. Mateo capítulo 7, versos 15 y 16 dice: tengan cuidado. Yo quiero que toques al que tienes a tu lado y digas: ten cuidado. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Muchas personas salen de una iglesia en rebeldía, pero ellos no se conforman con salir de esa iglesia en rebeldía. Ellos se quieren llevar de la iglesia la mayor cantidad de personas para compartir su pecado con ellos. Diga conmigo: wow, como dijo la hermana. Y te hacen llamadas telefónicas, y te hacen una persecución. Mira, ese pastor. Siempre la imagen del pastor va a tratar de ser dañada, porque dice la Biblia: heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Siempre un líder va a ser atacado, siempre un pastor va a ser atacado. Y en la mayoría, por supuesto, por infamias. Pero dice la palabra que cuando seamos atacados de esa manera, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra corona está cerca. Que nadie tenga nada con qué juzgarte, con qué señalarte. Que para juzgarte y señalarte tengan que inventar. Entonces el falso profeta es aquel que te dice: oh, Dios me dio una palabra, vente para mi iglesia. Pero ya va. Tú quieres hacer crecer tu iglesia con gente de otra iglesia. No, hermano, eso no es bíblico. Haga crecer su iglesia con la gente que está afuera, que se está perdiendo. Si usted ya está en un redil, quédese en ese redil, y que ningún lobo disfrazado de oveja quiera sacarte para interrumpir tu formación, para interrumpir tu herencia, para interrumpir tu propósito. Cuando alguien te haga una llamada así, dígale: hermano, yo estoy en mi casa, yo pertenezco a la familia IDM, más que vencedores, a la familia del Señor. Usted póngase a evangelizar, gane las almas, haga crecer su iglesia con la gente de afuera, no con la gente de otra iglesia. Amén.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se fueron de la iglesia? En rebeldía. Ese fruto usted tiene que mirarlo. Ese fruto usted tiene que investigarlo. Oh, hermano, mire los frutos. Por los frutos los conoceréis. Tenga cuidado, el diablo lo que te quiere hacer es sacar del redil, porque al sacarte del redil, allí estás expuesto y entonces allí eres víctima. Pero dice la palabra, tengan cuidado. Son lobos feroces. ¿Cómo sabe usted que es un lobo feroz? Porque el lobo anda cazando. El lobo es un depredador y anda cazando. Tengo que tienes a tu lado, cuidado que el lobo es depredador y anda cazando. Anda cazando. Pero si usted ve a una oveja cazando, tenga cuidado. El enemigo te quiere sacar del redil. En conclusión, mi amado, si te mantienes en el lugar donde Dios te colocó, superando problemas, vas a surgir, vas a ser formado, vas a recibir propósito, vas a recibir herencia. Si Dios lo ha traído a este lugar, hermano, eche raíces, manténgase allí en la bendición de Dios, porque el lugar al que pertenece, a ese lugar te da identidad. Eres conocido en los cielos, no solamente por tu nombre, sino por tu lugar de formación. ¿Cuántos dicen amén? El día de mañana vas a llegar a los cielos y te van a decir, oh Miguel, hijo de Pedro Quivel, nieto de Papá Naudi, de la iglesia, el Dios misericordioso. Así te conocen en los cielos. Así te conocen en los cielos. Yo soy fulano de tal, hijo de sutano de tal, de la iglesia, el Dios misericordioso. Allá en Barquisimeto, Estado Lara. Y tenemos una misión. Somos una familia comprometida en llevar el mensaje del Señor a todo lugar. Tenemos una visión. Ser miles de miles. Iglesia modelo en crecimiento espiritual y numérico, hasta llegar a ser miles de miles, teniendo iglesias hijas en Venezuela y en el mundo. Ya tenemos iglesias hijas en Valencia y otra en Maracaibo, y están allí bajo cobertura. Esto es una iglesia apostólica porque ha sido creada y formada en esa visión. El día de mañana tendremos pastores en muchos lugares de Venezuela y en el mundo. Pero eso no va a ser fuera de cobertura. Usted será enviado bajo cobertura, habilitado por el poder de Dios y habilitado por una iglesia en bendición. El día que usted salga de acá, usted va a salir en bendición por la puerta delantera, no por la puerta trasera. No dejes que el enemigo te interrumpa. Más bien sea formado en el nombre del Señor.